Hi fellas, hoy os traigo un vídeo que creo que ya me lo han pedido bastantes personas de qué es lo que más me gusta del sudeste asiático, así que he pensado hacer un top 10 de los mejores sitios para mí del sudeste asiático. ¡Empezamos! El top 10 es Phi Phi Islands, las islas de Tailandia que son un paraíso, pero si están tan bajo del ranking es porque tienen muchas cosas a mejorar, como por ejemplo la masificación, el destrozo que han hecho en la isla por el turismo. Entonces hay mucha fiesta de borrachera, muchos, digamos, gente que va ahí solo de fiesta, lo otro le importa poco, entonces eso lo hace un poco afear, pero igualmente Phi Phi Lee, el agua cristalina, la Bamboo Island y todo, la verdad es que es increíble y no puede faltar en un top 10 de sitios que visitar en el sudeste asiático. Para mí es un imperdible. Número 9, nos vamos a Sri Lanka, nos vamos a las tierras altas de Sri Lanka, nos vamos a Ella. Obviamente tierras altas son montañas, hay el puente de los 9 arcos, precioso. Además, para llegar ahí o para irte vas en un tren que la travesía es considerada una de las mejores del mundo, por eso tiene que estar en este top 10, imperdible, sin duda. A mí me encantó, sin duda para mí fue lo mejor de Sri Lanka, todo verde, cascadas, trekkings, amaneceres, atardeceres, el Little Adam Mountain. La verdad es que es un sitio que es muy pequeñito, además muy local, y de momento sigue sin estar muy explotado por el turismo. Sí que hay muchos turistas que van, pero no hay grandes edificaciones, son todos sitios pequeñitos. No podéis perderos ese sitio si venís a Asia, si venís en el sudeste asiático y pasáis por Sri Lanka. Vamos con el número 8, que son unas islas, otra vez paraíso. Obviamente muchas cosas van a ser paraíso en esta lista, y os voy a hablar de unas islas de Malasia, las islas Perhentian. Fueron mis primeras quizás islas más paradisíacas que visité en el sudeste asiático y me dejaron impresionado. La verdad es que son islas pequeñas, muy naturales, muy vírgenes, además con una fauna increíble donde vimos tiburones. Fue mi primera vez bañándome con tiburones, por eso está en el top 10, porque ver tiburones y poderte bañar con ellos pues es una sensación increíble. Además que el agua cristalina, estuvimos en las islas solo, que podíamos bañarnos ahí desnudos. También hay una parte de fiesta, así que bueno, número 8, Islas Perhentian de Malasia, no pueden faltar en vuestra lista. Y de unas islas paradisíacas nos vamos a otras, pero esta vez vamos a Filipinas. Y sí, es el número 7 y nos vamos a Malaspascua. Uno de los tours más famosos de Malaspascua es Kalangaman, una lengua de arena que ¡buah! Yo no lo sabía, pero si podéis quedaros a dormir ahí y aprovechadlo con estar en Malaspascua, que es una isla especial, tiene una magia especial, ya lo veréis. Y ese es mi número 7 porque es paraíso y bueno, ya estáis viendo las imágenes que eso... Ay, ¿quién querría estar ahí ahora mismo, con el frío que debéis tener por ahí en España o donde estéis? También me bañaría ahora o dormiría en Kalangaman o Malaspascua cantando karaoke y esas noches de fiesta. Seguimos avanzando, llegamos al número 6 y esta vez nos vamos a Tailandia, al norte de Tailandia. Nos vamos al pueblo hippie, al pueblo de Pai. Se puede separar en dos cosas. Uno, la naturaleza, el cañón de Pai, las cascadas, los arrozales, increíble la naturaleza de ese sitio, y además por la carretera que llegas, si vas en moto, si vas en bus, que puede ser un poquito más ganas de vomitar porque hay muchas curvas, pero si vas en moto yo te lo recomiendo si no tienes miedo a llevar moto. Y después su particularidad es como un pueblo hippie, como os he dicho, porque hay muchos bares, muchos restaurantes ambientados así con neones y un buen rollete, hasta tailandeses con rastas, un poco de esa magia Bob Marley que se podría decir. Y yo estuve ahí unos 3 o 4 días y la verdad es que fui con un grupo, me lo pasé genial y por eso está en el top 10 y es un sitio que para mí de Tailandia sin duda de los mejores. No podéis perderos si vais a Tailandia, si vais al norte, Pai. Es un sitio bonito, barato y especial que no encuentras es que en ningún otro sitio del sudeste asiático. Top 5, Apo Island. Volvemos al paraíso, volvemos a Filipinas. Y mira que no soy yo muy amante de las playas, pero es que Apo Island tiene una particularidad, es el paraíso de las tortugas. Bajas a la playa, te bañas y te vas, si no vigilas, a chocar
con tortugas marinas. Están en la playa, o sea, puedes verlas haciendo snorkel sin tener que buscarlas, sin tener que pagar un tour. Solo vas a la isla, te metes al agua antes de desayunar y nos bañamos con tortugas. Desayunamos, al cabo de un rato nos metemos al agua, otra vez tortugas. Además es una isla muy pequeñita, pero que tiene montaña y puedes explorarla y tiene unas vistas magníficas. Otra particularidad es que no tiene casi electricidad, entonces te hace hacer cosas diferentes, no estar tanto rato con el móvil y viciado a las redes sociales, que es complicado ahora mismo, sino que tienes que interactuar, jugar con los niños a básquet, cantar karaoke, bueno, esas cosas que se hacen en Filipinas. Y vamos al top 4. Ha llegado uno de mis países favoritos, que es Myanmar. ¿Qué es lo mejor de Myanmar? Su gente. Así que no puede faltar un trekking en Myanmar. Aparte de ver pagodas y templos y todo eso, os daréis cuenta que la sonrisa de la gente es lo mejor. La amabilidad de los birmanos es increíble. Y cómo descubrir mejor Myanmar: hacer un trekking por sus aldeas menos conocidas, menos turísticas. Hacer el trekking de Sipao o el de Kalau Inle. Son increíbles. Naturaleza, ver tribus como los Pa'o. Fue una experiencia inolvidable, no podéis dejaros de hacerla en Myanmar. Por favor, si vais a Myanmar tenéis que hacer un trekking. Hacéis un poco de ejercicio y vais a ver cómo cultivan su comida, cómo viven, cómo visten, cómo son sus tradiciones. No está tan arriba, pero tiene que estar en el top 5, tiene que estar en los puestos de arriba de este top 10 del sudeste asiático. Ladies and gentlemen, llegamos al número 3, llegamos al top 3. Me da el sol de cara, me molesta un poco, pero bueno, no os voy a hacer esperar. Y el número 3 nos vamos a Laos, el país quizás más pobre del sudeste asiático, pero que tiene una naturaleza y que es menos turístico y que sin duda vale mucho la pena. Y lo que vale más la pena es aún un sitio menos turístico, que tienes que conducir moto o no, pero si haces el Takek Loop vas a quedar enamorado. Una ruta en moto no muy difícil por paisajes de montañas kársticas que le llaman por aquí, que te deja enamorado, lagos. Parecido a Myanmar, ves a mucho más contacto local, puedes jugar con los niños, cómo se bañan. Os invito a ver los vídeos, que os dejo todos los vídeos del top 10 en la descripción. Yo simplemente me enamoré, además que al final tiene la guinda del pastel, que es la Konglor Cave, una cueva impresionante, una cueva que la haces en barco. Son 7 kilómetros que la cruzas en un barco a oscuras, donde vas con tu linterna y donde vas viendo la inmensidad de esa cueva. Es que la cueva no puedes ver el final. Imagínate, si tienes claustrofobia, ahí es la sensación de como si la montaña está así de hueca por dentro, es que se puede caer en cualquier momento. Una sensación increíble, hay arrozales, montaña, bueno, es que fue inolvidable y por eso está en el top 3. Vamos a ver el número 2. Y llegamos al número 2, la verdad es que me ha sido muy difícil elegir este top 10, la verdad. Y bueno, ya me he venido a la sombra, que no me dé el sol. El número 2, ¿sabéis cuál es? Es Bali, es la isla de los dioses. Yo estuve casi 3 meses viviendo en Bali y me dejó marcado. La verdad es que no está en el número 1 porque es muy grande, hay muchas cosas y hay algunas cosas que se pueden mejorar. Si vais a Bali, todo el mundo queda enamorado de Bali. Y además quiero destacar de Bali Nusa Penida, esa isla de balinesa que está a 1 hora. No está muy lejos de Bali y se puede hacer una excursión de un día, aunque yo recomiendo ir a dormir ahí 2 o 3 días como mínimo y poder explorar esos acantilados, esas playas. También puedes bañarte con manta raya. Es increíble Nusa Penida, es increíble Bali, sus templos, sus cascadas, sus arrozales. Y además yo pude vivir algunas de sus mejores festividades, su año nuevo y cómo lo viven. Hasta vi un partido de fútbol del Bali United que fue el mejor partido de fútbol que he vivido en mi vida. O sea, ni Barça, Madrid, ni nada. No sabéis cómo lo viven, la fiesta que es eso, inolvidable, y por eso está en el número 2. Vamos a ver finalmente cuál es el número 1. Y llegamos al número 1. No podía faltar aquí mi país, donde estoy viviendo ahora mismo, que es Vietnam, que va a ser lo que destaco más de este país. Si os he dicho que el número 3 era el Takek Loop por sus montañas kársticas, imaginaros estas montañas en medio del mar. Pues sí, amigos y amigas, estoy hablando de Halong Bay, una de las maravillas naturales del mundo, y lo tiene totalmente merecido. La verdad es que ya he ido 2 veces surcar entre esas montañas, entre esas aguas, sobre
sobre todo hacer uno de los tours que son más alternativos, donde vas más solo, que no vale diferencia, o sea, pagas solo un poquito más y vas a ir casi solo, vas a hacer kayak con solo los de tu barco, vas a comer ahí, puedes bañarte, visitar sus playas, ir entre sus cuevas. Sin palabras, sin duda es mi número uno de Vietnam, es mi número uno del sudeste asiático. Ese sitio, Halong Bay, me tiene robado el corazón y espero que si lo habéis visto, no sé qué opináis. Y este ha sido mi top 10. Espero que coincidáis o no. Obviamente es muy personal, mis experiencias. Quizás a vosotros Halong Bay no os gustó nada. Quizás pondríais en el top 10 Angkor Wat, pondríais alguna otra isla, las Gili, pondríais algún sitio de Malasia, pondríais otro sitio de Myanmar, Bagan. Obviamente me he dejado muchos sitios fuera y ha sido muy difícil escoger ese top 10. No os creáis que esas cosas son muy difíciles. Al final, valorando mis experiencias y los sitios guapos que son, porque todos son increíbles, he tenido esa suerte de poder viajar por todos estos sitios durante más de 9 meses y este ha sido mi resumen. Espero que os haya gustado. En los comentarios dejad vuestro mínimo top 3. ¿Qué pondríais en el top 3 del sudeste asiático? Dadle un buen like si os ha gustado, suscribiros a mi canal, seguidme en mi Instagram, activad la campanilla y creo que no me dejo nada más y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.